Bien, buenos días jovencitos. Vamos a explicar lo que corresponde al inicio de esta séptima experiencia de aprendizaje integrada del área de ciencias sociales. El tema que nos va a reunir estas 3 semanas es proponemos soluciones creativas para el uso sostenible del agua. Eh, en este caso la competencia es gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. La capacidad genera acciones para preservar el ambiente. El tema explicamos la problemática de la escasez y el desigual acceso al agua. Hay que tener en cuenta siempre estas indicaciones que ya las hemos mencionado en las fichas anteriores. Veamos la imagen, ¿no? Y la imagen nos da una referencia de lo que viene a ser la situación significativa. En este caso, cada vez se agotan las reservas de agua y la población, la sociedad y el planeta en general no ejecutan acciones que busquen mitigar este efecto. Por lo tanto, el área de ciencias sociales tiene como propósito para esta ficha analizar las causas y las consecuencias en el bienestar de la comunidad. Esto nos permitirá posteriormente plantear propuestas de acción para enfrentar dicha problemática, ¿no? Explicar la problemática, la escasez y el desigual acceso al agua, eh, identificando causas y consecuencias. Bien, aquí vemos el agua en el Perú. Quizás el Perú sea uno de los países en el mundo que tiene como potencial el recurso hídrico, que si se llevara a cabo una gestión eficiente, podríamos eh, mantener, exportar, vender el agua, porque gozamos de una geografía importante, sobre todo en la región amazónica, donde estos grandes ríos que tenemos, el agua dulce finalmente se pierde en el mar y no se le aprovecha. Pero justamente hoy vamos a analizar acerca de ello. Miren, antes de observar esta fuente, esta imagen que está aquí, yo quería proponerles observar un video, pero sobre todo que sirva para la reflexión. Lo que está ocurriendo en otros países del mundo es algo que le podría ocurrir a Lima como tal, y sobre todo a toda esta franja costera, ¿no? A todas las ciudades que se encuentran en la costa peruana. Pero antes veamos ese video. Un momento, por favor. Aquí. Veamos.
Bien, este video de la National Geographic nos ayuda entonces a sensibilizarnos con el problema que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Eh, y cómo una ciudad, debido a la ausencia de precipitaciones, podría llegar a el día cero. Día cero significa el día en el que los recursos, el recurso agua se agote para esta ciudad. Por lo tanto, se toman a cabo estas políticas de tratar de usar de manera racional y sostenible el agua, ¿no? Ciudad del Cabo forma parte de, voy a colocar aquí para ubicarnos, en uno de los continentes, bueno, queda obviamente en el continente africano, y es una ciudad eminentemente con una economía importante, con una economía que le ha permitido un desarrollo a Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Pero sin embargo vemos esta relación que a veces la vemos en nuestros países de América Latina, ¿no? Un sector acomodado, un sector blanco generalmente, que tiene estos recursos y que los puede comprar, adquirir, y otro sector desprotegido. Esta fue justamente una lucha que se llevó hace años a través de un presidente, en este caso, que llegó a ser un luchador social, Nelson Mandela, que logró eliminar en este caso el sistema del apartheid, ¿no? En Sudáfrica, y dividir esta ciudad que había entre blancos y negros, ¿no? Perdón, aquí lo podemos ver, aquí en la parte final de Sudáfrica. Pues bien, este sector que está con un puntito rojo es el sector donde no ha habido lluvias y no hay precipitaciones. Por lo tanto, entonces el lugar donde se almacenaban estas reservas de agua no va a haber. ¿Qué se está haciendo para ello? Entonces, solo para tener en cuenta que nuestro territorio, el Perú como tal, voy a eliminar este de aquí ya, el Perú como tal es un país en el cual se requiere de este tipo de políticas. Veamos solamente aquí la relación que hay. Esta es la cantidad disponible de agua y esta es la población, ¿no? Miren, y vamos a encontrar aquí las tres vertientes hidrográficas que tenemos en el Perú. La vertiente hidrográfica del Atlántico, la del lago Titicaca, dividida por aquí, y la región hidrográfica del Pacífico. ¿Dónde se concentra la mayor población? Lima concentra más de 9 millones de habitantes, significa que se encuentra aquí en la costa. Lima, Piura, por ejemplo, son las ciudades con mayor población. Y miren, en este caso, la oferta de agua que hay, 1,8, y la población, 17 millones de habitantes que requieren de esta. ¿Qué se tiene que hacer en este caso? Pues tomar estas medidas que prevean que las siguientes generaciones no se vean perjudicados en el uso del agua.
Para ello, miren, ya en algunos países se está llevando estas plantas de desalinización, ¿no? Que son caras, sí, pero se tienen que ejecutar. Tenemos una franja costera con presencia de agua de mar, y esta podría ser, en este caso, utilizada. O también la generación de pozos para encontrar el agua subterránea. Bien, esta ficha tiene ese objetivo. Vamos a leerla. Luego de ver esta imagen, vamos a responder aquí la vertiente, el volumen de agua y la población. Esto es fácil, es literal. Vamos a tomar los datos que se encuentran aquí. Luego respondemos esta pregunta: ¿qué relación existe entre la distribución del agua y la distribución de la población y las actividades productivas en los territorios? ¿Cuál es la relación que hay en la distribución del agua, por ejemplo, en la costa, con el uso que hace la población y con las actividades productivas? Ojo que las actividades productivas nos vamos a referir específicamente a la agricultura. Hay otras, obviamente, ¿no? La industria, el comercio, etc. Pero ¿dónde se encuentran localizadas la mayor cantidad de esas industrias de la agricultura, por ejemplo, del comercio? No aquí en la región amazónica, se encuentra aquí en la costa. Entonces, que en base a ello, que sea la respuesta que ustedes elaboren aquí. Continuamos. Las imágenes que vemos aquí nos hacen, obviamente, reflexionar sobre la presencia de un río, pero que se ha secado. O sea, no hay lluvias, por lo tanto no hay, en este caso, un caudal suficiente que abastezca entonces la parte media o la parte baja de este río, el curso inferior y el curso medio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Qué es el déficit hídrico? Déficit, falta. Hídrico, agua. La falta de agua. Veamos rápidamente este video. Le damos control, clic, y nos va a llevar a este videito que está aquí. Veámoslo rápidamente. Son solamente un minuto. Se entiende por déficit hídrico a la posibilidad de la falta o escasez del recurso hídrico, quiere decir agua, tanto para el consumo humano como para el productivo. Pueden ser muchos factores ambientales los que ocasionen un déficit hídrico, pero el principal es la variación de la temporada de lluvias. Esto en el contexto del cambio climático que estamos viviendo. Se tienen que tomar muchas medidas de contingencia. Primero es el uso racional y con mucho cuidado del agua potable. Segundo es la utilización de fuentes alternativas de agua, como por ejemplo los pozos subterráneos. Y tercero es la consolidación y la limpieza de canales y estructuras, los cuales llevan el agua de un punto a otro para así evitar pérdidas. Es muy importante saber que el año 2020 ha sido un año con pocas lluvias en el norte del Perú, y todo indica que en el marco que estamos teniendo, el año 2021 también va a ser un año bajo en lluvias. Entonces es muy importante que tanto la población, los agricultores y los productores comiencen a hacer un uso racional y responsable del agua. Gobierno del Perú. El Perú primero. Muy bien. Entonces ya con esta información retornamos nuevamente a nuestra ficha y vamos a leer entonces estas fuentes, la fuente 2 y la fuente 3, ¿no? Que nos hablan justamente acerca de lo que hemos visto en el video, que son la escasez, ¿no? La escasez, la falta o escasez de agua, y recordando que esta es obviamente en primer lugar consumo humano. Sin agua no podemos existir. Podemos existir, bueno, sin aire tampoco, ¿verdad? Pero la luz, la electricidad, pues no la necesitamos, ¿verdad? Pero el agua sí, es fundamental. Las personas que hacen, en este caso, a ver, una huelga y quieren hacer que sea esta mucho más efectiva, a veces toman estas decisiones ya radicales, ¿no? Hacer una huelga de hambre. Y en la huelga de hambre no pueden comer nada, excepto agua.
Lo único que pueden tomar es agua, porque saben que con el agua el organismo se mantiene. Sin agua se muere. Entonces, la falta de agua trae escasez del consumo humano y también recordemos que se usa, perdón, para el consumo humano y también para actividades económicas. ¿Y cuáles son las medidas que plantea? Las medidas que se plantea en este caso es un uso racional. Un uso racional, buscar fuentes alternativas. En este caso habíamos hablado de las plantas de desalinización, los pozos, por ejemplo, la limpieza de canales, que mucha agua se pierde en el camino. ¿Y debido a qué es todo esto de aquí? Debido principalmente a pocas lluvias. ¿Y por qué hay pocas lluvias? Por el cambio climático, por la contaminación que el propio hombre está realizando al planeta. Entonces, ese es el efecto, ¿no?, que trae esta explotación, este consumismo, este desarrollo industrial de las grandes potencias que están contaminando con estos gases de efecto invernadero el planeta y están generando como consecuencia esto: falta de lluvias, pocas lluvias, no solamente en el Perú, sino lo podemos ver en otros países del mundo, como en el primer video en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Entonces, ¿qué se debe hacer para ello? Usar racionalmente el agua. Vemos la fuente 3 y luego respondemos a estas preguntas. Explicamos en qué consiste el déficit hídrico y qué factores lo originan y cómo se manifiesta en nuestro país. ¿Cómo se manifiesta? Aquí tenemos las imágenes. ¿Qué lo origina? ¿Qué dijimos? El calentamiento global, ¿no? El cambio climático que genera pocas lluvias. ¿En qué consiste? Déficit. No hay. No hay presencia, ¿no? Déficit, la falta, la ausencia hídrica del agua. Entonces respondemos a esta pregunta aquí. Luego explicamos qué pasaría si la disponibilidad del agua disminuye y cómo afectaría nuestra vida, nuestra salud y las actividades productivas. Si es una pregunta reflexiva. Entonces eso sería todo, jóvenes. Luego marcamos aquí si hemos logrado o no los dos criterios de evaluación que se han propuesto. Bien, buenos días. Eso sería todo. Recuerden, las fichas están ya en el Google Classroom y también en el grupo de WhatsApp. Buen día con todos.